Y entonces déjenme, ya, 1, 2, 3, déjenme ver si ya está grabando esto. Ya está grabando. Vamos a iniciar un nuevo capítulo. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, esta nueva unidad es la unidad 3, y lo que vamos a hablar es el modelado matemático. Aquí es muy importante entender conceptualmente para qué nos sirve o por qué estamos entrando en este tema. Ustedes lo que quieren eventualmente es controlar un cierto proceso o que un proceso haga o tenga el desempeño que ustedes buscan. Entonces, lo primero que tienen que hacer en todo problema de este estilo es conocer su sistema. Conocer vamos a decir, conocer el enemigo, conocer cómo funciona, conocer cómo interactúa, conocer cómo responde. Y imagínense que ustedes quieren, vamos a poner un caso hipotético, imagínense que ustedes son un piloto de un coche de carreras y necesitan eventualmente, pues, manejar ese coche y llevarlo a tope, o sea, y ganar la competencia. ¿Qué es lo que hacen? Pues tiene que probar el coche, tiene que conocer el coche, ver cómo reacciona, ver cuál es su capacidad de aceleración, ver cuál es su capacidad de frenado, ver cuál es su capacidad de hacer giros, de dar vuelta, de cómo derrapa. Es entender el auto para que al final, durante la competencia, pueda dar el máximo. Necesitan que ustedes conozcan al auto. ¿Sale? Acá es algo analógico, algo similar. Vamos a tratar de conocer lo que queremos controlar. ¿Okay? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues necesitamos información del mismo. Y esa información, ¿cómo la podemos recabar? Bueno, pues si ya vimos desde semestre 1, semestre 2, semestre 3, leyes de física, vimos también algunas cosas de química, vimos todo ese conocimiento acerca de cómo se comportan los sistemas físicos, lo vamos a utilizar en este capítulo para buscar generar una representación matemática de eso que queremos controlar. ¿Sale? Y eso lo vamos a llamar el modelo matemático. Al final, ¿el modelo qué es? Acuérdense, el modelo es una representación de la realidad. ¿Ok? Entonces, el modelo lo que va a buscar es tratar de decirles cómo se van cómo se van a interrelacionar las variables que están dentro del sistema físico que ustedes quieren controlar. ¿Ok? Y les decía, ya vimos desde semestre 1, 2, 3, estuvimos viendo leyes de física, leyes de mecánica, de termodinámica, de fluidos, de sistemas rotatorios. Bueno, todo eso ahorita es donde lo vamos a aplicar. ¿Okay? Y es donde lo vamos a cristalizar para buscar que ustedes tengamos esa representación. Ahora, como son sistemas que sus variables cambian con el tiempo, entonces, por ahí, si ustedes recuerdan, déjenme me acuerdo bien, cuarto semestre, creo, ven ecuaciones diferenciales. ¿Sí es en cuarto, es en tercero? ¿No me acuerdo? Recuérdenme. Cuarto, me parece. En cuarto, ok. En cuarto semestre ven ecuaciones diferenciales y a lo mejor ustedes decían, bueno, ¿y para qué diantres necesito ver ecuaciones diferenciales? Bueno, lo que pasa es que estos sistemas físicos, su comportamiento se relaciona con el tiempo. Y entonces, cuando las variables cambian con el tiempo, las leyes físicas están asociadas por ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a nosotros eventualmente a derivar va a ser una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial nos va a decir cómo se comportan las variables en nuestro sistema físico. Ok.
Ya que tenemos la representación de la ecuación diferencial, vamos a necesitar 3 pasos. Ya que tenemos la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es visualizarla de si quieren, 2 puntos de vista. ¿Sale? Una es lo que le vamos a llamar la función de transferencia, que es básicamente la relación de las derivadas de la variable manipulada entre la variable controlada. ¿Okay? En una notación de transformada de Laplace. Y es por eso que veíamos transformada de Laplace al inicio del semestre, o en estos semanas anteriores. Esta es una representación, que es la más clásica, que es la que más se utiliza, y es una representación en términos de un polinomio numerador y denominador de lo que en realidad es una ecuación diferencial, porque al final, en términos prácticos y ya en términos reales, un polinomio numerador entre denominador, ¿eso qué sentido tiene? O sea, en realidad eso es una ecuación diferencial. La segunda vertiente de modelado que vamos a ver es algo que se llama espacio de estados. Espacio de estados está motivado por todo lo que es la teoría de control moderna que surgió a raíz de los 70s, 80s. Mucho gracias a o motivado por la carrera espacial. Y entonces, en lugar de visualizar los sistemas en el dominio de Laplace, lo que dijeron es, ¿sabes qué? Vamos a verlo como un sistema de ecuaciones diferenciales, pero todas de primer orden. Entonces, el sistema general lo pueden ver como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden entrelazadas. Y eso, desde el punto de vista temporal, les permite ver otras propiedades que no podían ver desde el punto de vista de función de transferencia. Pero, al final de cuentas, tienen similitudes. ¿Okay? Bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar de ahí. Déjenme cambiar color para que se resalte. Entonces, vamos a ver funciones de transferencia y vamos a ver espacio-estados. Si a alguien por ahí le interesa estudiar más adelante una maestría en teoría de control o automatización, bueno, todo lo nuevo, todo lo actual está representado en espacio-estados. Ok, ahora, ¿qué tipo de sistemas vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar sistemas mecánicos. Vamos a ver cuáles son las leyes básicas en sistemas mecánicos y vamos a buscar derivar esos modelos de sistemas mecánicos. Vamos a ver también sistemas eléctricos. Vamos a ver sistemas eléctrico-mecánicos, perdón, eléctrico-electrónicos. Vamos a ver electromecánicos, que aquí los electromecánicos por para decirlo, los sistemas electromecánicos clásicos van a ser las máquinas eléctricas. Y ustedes van a encontrar máquinas eléctricas por todos lados, que son los sistemas que convierten la energía eléctrica en mecánica o la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, vamos a ver la base y vamos a ver el elemento más sencillo que ustedes pueden ver en el sistema electromecánico, que es un motor de corriente directa. Y finalmente vamos a ver sistemas hidráulicos, sobre todo donde tienen un tanque y fluido, porque ese va a ser al final la motivación para lo que va a ser su proyecto final. La idea es que ustedes puedan implementar un sistema de control de nivel en un sistema de tanques que tenemos en el laboratorio y que creo que está funcionando bastante bien y ojalá puedan ir, es la idea. Bueno, en resumen, eso es lo que vamos a estar viendo este capítulo. No es un capítulo difícil, pero sí es un capítulo en el que vamos a retomar todos esos conceptos que yo sé que recuerdan con mucho cariño de física, de estática dinámica, calor, no. Estática dinámica es calor y termodinámica, o ¿cómo era la segunda? Era Ondas y termodinámica. ondas y termodinámica y electricidad y magnetismo.
Entonces, vamos a retomar de estos tres. ¿Sale? Bueno. Entonces, parto de lo que es un modelo. Entonces, recuerden, un modelo es una descripción matemática de un proceso físico que lo vamos a expresar en términos de lo que son las señales o las variables de entrada y de salida. ¿Ok? Aparte de las variables de entrada y de salida, puede haber otras variables que representen cantidades físicas importantes. Y a esas variables físicas les vamos a llamar los estados. ¿Ok? A lo mejor es un término un poquito, no se entiende muy bien, pero cuando yo hablo de los estados de un sistema, son esas cantidades físicas que me definen el comportamiento. Que puede un sistema tener varios estados. ¿Sale? Okay. Vamos a tener al final del día una ecuación diferencial. Entonces vamos a partir de que tenemos una ecuación diferencial y no cualquier ecuación diferencial. ¿Ok? En especial me van a interesar las ecuaciones diferenciales L y T. L y T vienen de lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar, si ustedes recuerdan, ahora sí, igualmente, retomando lo que vieron en su curso de señales y sistemas, puede haber diferentes tipos de sistemas y uno de ellos son los lineales e invariantes en el tiempo. ¿Recuerdan cuáles eran las propiedades de esos sistemas lineales e invariantes en el tiempo? O sea, ¿qué los hacía particulares? Hagan memoria. ¿Nadie se acuerda? Ah, muchachos, queremos participación. No se me duerman. ¿No? Muchachos, ¿tienen abierto ahí el micrófono? Aquí andamos, profe, intentando recordar. A ver. Estos no son, a ver, yo lo primero a lo que voy es, estos conceptos tienen que, o yo les sugiero, llevarlos al grado más simple de expresión que les permitan a ustedes recordarlos. Porque si ustedes tratan de recordar una ecuación o una descripción matemática de lo que significan, va a ser muy difícil que se acuerden. Y bueno, a ver, se los voy a platicar así. Lineal quiere decir que si yo tengo dos entradas y se las aplico al sistema, es lo mismo que si yo tomo la primera entrada y se la sumo a la segunda. Digo, tengo dos entradas aplicándolas al sistema. ¿Okay? Si es lineal, quiere decir que la salida combinada de ambas es la suma de las salidas individuales. Es decir, cuando yo aplico la entrada que es la suma, la salida es la suma de las entradas individuales. ¿Sale? Eso quiere decir que es lineal. ¿Ok? Que es decir, ahí el principio de superposición, si recuerdan por ahí cuando ven en circuitos eléctricos. Ahora, invariante del tiempo todavía es un término todavía mucho más, debe ser intuitivo. Invariante del tiempo quiere decir que si yo le aplico hoy una entrada, hoy obtengo una salida. Si mañana le aplico la misma entrada, obtengo la misma salida. Si en un año le aplico la misma entrada, obtengo la misma salida. Es decir, la respuesta del sistema no cambia con el tiempo. ¿Sale?
Esta invariancia en el tiempo es una propiedad que, digamos, los sistemas físicos no los tienen, es una aproximación, porque todo sistema físico tiene un deterioro. Entonces, no es posible que la respuesta del sistema hoy a un año vaya a ser la misma. Obviamente hay desgaste, hay deterioro, hay uso, y eso lo que va haciendo es mermando la respuesta del sistema. Pero para hacernos la vida más fácil, vamos a suponer que eso no lo estamos tomando en cuenta. ¿Sale? Estamos asumiendo que es invariante en el tiempo. O sea, si consideráramos el cambio con respecto del tiempo, eso se vuelve muy, muy difícil. ¿Sale? Pero hay sistemas que requieren de eso. Hay sistemas que requieren analizar el cambio en el tiempo que tiene el sistema. ¿Alguien tiene idea de qué tipo de sistemas son variantes en el tiempo y explícitamente tienen que contemplar eso? Pues si tenemos un sistema que mide el clima, no es lo mismo hoy que mañana, ¿no? Estamos hablando de medir. Estoy hablando aquí de algo que quieras controlar. ¿Qué sería algo que quisieras controlar, que estuviera cambiando en el tiempo? Sería como algo que no sé, una herramienta para medir que se descalibre, ¿no? O algo así. Miren, el ejemplo más trivial, o puede ser a lo mejor más palpable para ustedes, los aviones. Los aviones son sistemas que requieren sistemas de control. Si no está controlado el avión, se cae. Y conforme ustedes vayan cambiando de altitud, van cambiando la dinámica del sistema. O sea, el avión no responde lo mismo no sé, a 1000 pies que a 1500 pies de altura. Entonces son sistemas que son variantes en el tiempo y varían por que se están moviendo y eso cambia la respuesta del sistema, ¿no? Ahí sí tienen que tomar en cuenta eso. Acá vamos a ver nosotros casos mucho más sencillos, ¿sí? No de tanta complejidad. O sea, hacer que un avión vuele es una cosa para mí genial, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar con esta clase pequeñita de sistemas que aunque es pequeña, es muy representativa de cosas que podemos hacer y que nos sirven. Bueno, en esa clase de sistemas lineales invariantes en el tiempo, voy a tomar una representación, acuérdense que teníamos la variable manipulada y la controlada. La manipulada es la que podemos utilizar para modificar el sistema y la controlada es lo que queremos eventualmente medir o controlar. Entonces, la variable que manipulo le voy a llamar u de t y la variable que controlo le voy a llamar y de t, ¿sale? De u de entrada o la notación, sí, la u es la entrada y la y es la salida, ¿sale? Entonces voy a tomar esa notación a lo largo de de todo el curso, de hecho. Generalmente la U siempre va a ser mi entrada de control o mi variable manipulada y la Y va a ser mi salida o mi variable que controla. Ok, bueno, yo voy a asumir que a través de las leyes físicas del sistema, del proceso que quiero controlar, yo puedo lograr llegar a esta ecuación diferencial. ¿Sale? Esta ecuación diferencial es lineal e invariante en el tiempo siempre y cuando esos coeficientes alfa 1, alfa n, beta 0, beta m sean constantes. ¿Ok? Si esos coeficientes son constantes, el sistema va a ser lineal e invariante en el tiempo. ¿Ok? Entonces, yo estoy ya con esa ecuación diferencial y de esa ecuación diferencial, mi primer paso al modelar, acuérdense, mi primer paso al modelar va a ser llegar a esa ecuación diferencial. ¿Okay? Que me va a decir cómo se relacionan la variable manipulada con la controlada. Ese es mi primer reto. ¿Okay? Acuérdense, y hay que entender un poco el trasfondo de hacia dónde quiero ir. Yo al final del día, yo lo que quiero es poder
que ese sistema reaccione como yo quiero. Entonces necesito entenderlo, necesito conocerlo y eso me lo va a dar el modelo. Una vez que ya tenga el modelo, después, en el siguiente capítulo, vamos a estudiar ese modelo, qué propiedades temporales de respuesta tiene. Y ya que yo entienda cómo se responde el sistema de forma transitoria y estacionaria, ahora sí, ya le puedo aplicar una estrategia de control. Y las que vamos a ver es unas proporcional integral derivativas. Entonces, hacia allá vamos. O sea, ese es digamos que el objetivo hacia más largo plazo dentro del curso. El poder llegar a yo diseñar mi control. Pero primero tengo que partir de modelar mi proceso. Bueno, yo tengo mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial yo la voy a ver desde dos perspectivas, les comentaba. Una se le llama la función de transferencia. La función de transferencia no es otra cosa más que el cociente o la razón entre la transformada de Laplace de la variable controlada entre la variable manipulada. ¿Ok? Entonces aquí está, es el cociente de la transformada de Laplace de la variable controlada entre manipulada. Y ojo, y esto es bien importante, siempre que me hagan esto, me van a asumir condiciones iniciales 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tendrían que decirme, oye, ¿y las condiciones iniciales dónde están? Entonces, aquí cuando yo representen la función de transferencia, voy a asumir que las condiciones iniciales son nulas. Y cuando yo hago eso, al final, pues me va a quedar una función que es un numerador, polinomio numerador, entre un polinomio denominador. ¿Ok? Ya esa razón la voy a llamar, de polinomios, la voy a llamar la función de transferencia. Ojo, no se les olvide, esto es súper clave. Este objeto matemático que está ahí, que estoy resaltando, ¿sale? Ese objeto matemático, físicamente lo que me representa es esta ecuación. En la vida real es una ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces no se me pierdan, porque a veces no le entienden que esta es una representación que me permite no trabajar con derivadas y trabajar con ecuaciones algebraicas, pero en realidad esto lo que me representa es un sistema físico que cambia en el tiempo. Pero pues yo lo veo de esta manera que es más fácil de manipular. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Hasta aquí no sé si haya dudas. No. No sé si pudiera explicar eso último otra vez de lo que representa. No entendí muy bien. Sí, tú tienes la ecuación diferencial. Esa es la ecuación diferencial de la ecuación. Vamos a poner aquí. Del sistema físico. Esta es tu ecuación diferencial. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer en la función de transferencia es tomar la transformada de Laplace del lado izquierdo y del lado derecho, y después lo que voy a hacer es el cociente de los polinomios resultantes. Y esto es lo que me queda. Si se fijan, aquí está, por eso me queda 1, y luego aquí me queda alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, porque esta S, acuérdense que la S está asociada con el orden de las derivadas, y en el denominador es el orden de las derivadas de la variable controlada, y en el numerador son el orden de las derivadas de la variable manipulada. Por eso están las betas aquí. Por eso les queda beta 0, beta 1 y así me voy. ¿Sale? Entonces, acuérdense que esto es ecuación diferencial. Eventualmente la pueden ver como esta razón de dos polinomios, numerador y denominador, pero en el tiempo esto es una ecuación diferencial, es lo que les estoy tratando de transmitir. ¿Sí? Entonces, en el tiempo es una ecuación diferencial
que depende del tiempo, bueno, del tiempo, obviamente, y en el dominio de, ¿qué sería? De Laplace, Ajá, es un cociente de polinomios. correctísimo. Ok, Ajá. Sí. gracias. Ok, entonces tenemos esa perspectiva. Podemos tener otra que se llama espacio de estados. Esto es un poquito más, les digo, todo lo que está asociado con teoría de control, que es relativamente nuevo, está asociado con esta manera de ver el sistema en función de sus estados. Los estados para nosotros son esos variables relevantes del proceso y los estados en general puede haber varios. ¿Sale? Por ejemplo, en un sistema mecánico, los estados generalmente van a ser posiciones y velocidades. En un sistema eléctrico, los estados generalmente van a ser las corrientes del inductor y los voltajes del capacitor. En un sistema hidráulico, generalmente los estados van a ser los niveles de los tanques de almacenamiento. Cambia. Pero al final, esta es una representación que va a utilizar una notación vectorial matricial. Entonces, acuérdense aquí de cómo hacen ustedes operaciones entre vectores y matrices. Eso. Y ahí les va el trasfondo. El principio en el que se basa esto es que si ustedes tienen una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? De orden 10, vamos a ponerle un número, de orden 10. Ustedes la pueden representar esa misma ecuación diferencial de orden 10 como 10 ecuaciones diferenciales de primer orden entrelazadas. A ver, otra vez de nuevo. Si yo tengo una ecuación diferencial que me define un proceso, y vamos a algo más sencillo, del orden 3, ¿sale? Yo puedo expresar esa misma dinámica o esa misma ecuación diferencial como 3 ecuaciones de primer orden, pero que están entrelazadas. O sea, es decir, que las variables dependen una de la otra. O sea, esas 3 variables de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer orden, sus variables están ligadas entre sí. ¿Ok? Y esa es básicamente la idea de espacio de estados. ¿Ok? Yo voy a tener una representación, pero es una representación vectorial matricial. ¿Por qué? Porque los estados es un vector usados. Entonces, yo voy a tener el vector de estados que va a tener el estado 1, el estado 2, hasta el estado enésimo. ¿Sale? Y yo voy a tener mi entrada, que es mi variable manipulada, y voy a tener mi salida, que es mi variable controlada. ¿Sale? Entonces, ustedes van a tener aquí, esta es una representación que, se fijan, seguimos viviendo en el dominio del tiempo. No nos hemos ido al dominio de Laplace ni nada. Seguimos viviendo en el tiempo porque aquí hay ecuaciones diferenciales. Pero son ecuaciones diferenciales de primer orden. Cuando ustedes aplican las ecuaciones diferenciales a cada uno de estos elementos del vector, cuando aplican la derivada a cada uno de los elementos del vector, es como si le aplicaran la derivada a cada elemento particular. Y entonces lo que ustedes van a tener van a ser una representación donde A es una matriz, B es una matriz, pero B es un vector, C es un vector renglón y D es un escalar. Y aquí me voy
Déjenme ver, vamos para tenerle una anotación. Bien. Esta matriz A, va a ser una matriz que va a ser de n por n, que tiene el mismo número de renglones que de columnas, dependiendo del número de estados. B va a ser un vector que va a tener n por 1. C va a ser un vector que va a ser de 1 por n. Y D va a ser un escalar. Okay. Entonces, acá lo que ustedes van a tener que construir son esas matrices A, B, C, D. ¿Sale? ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, oye, pero entonces la función de transferencia y esta otra representación en el dominio del tiempo son diferentes. Sí, pero al final representa el mismo sistema dinámico. Entonces pueden convertirse de una a la otra. Y aquí es donde si ustedes tienen las matrices A, B, C y D, la relación de transferencia la pueden calcular de esta manera. Okay. Nada más aquí ténganme cuidado porque cuando necesitan calcularme, S es la Laplace y I es la matriz identidad de orden n. Y aquí lo truculento es que necesitan la matriz inversa de eso. O sea, S identidad menos A inversa y todo eso por C y luego eso por B y lo más D y eso es la función de transferencia. Al final, esa HDS que ustedes obtengan aquí es la misma HDS que tienen acá. Me van a decir, no me queden mucho. Bueno, sí es. No voy a entrar en detalles, no es el objetivo ahorita, pero sí lo es. ¿Sale? Entonces, a donde quiero llegar es, en la función de transferencia, ustedes me van a tener que llegar a los dos polinomios numerador y denominador. Y en la representación de espacio de estados, quiero que me lleguen a las matrices A, B, C y D. Y eso es parte de lo que tienen que hacer en los problemas que vamos a estar trabajando. Primero, encontrar la ecuación diferencial a partir de las reglas físicas. Después, encontrar la función de transferencia. Y tercero, encontrar la representación en espacio de estados. ¿Ok? Bueno, esto es como un antecedente. Aquí, por ejemplo, les coloco un caso muy particular en el que la ecuación diferencial a la que ustedes quieren transformar es de orden n y m, que es el número de derivadas de la entrada, es n-1. Si ustedes lo pueden hacer así, la representación en espacio de estados de esta ecuación diferencial es esta que está acá. Y aquí está la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Si se fijan, estos coeficientes pues son los coeficientes de la ecuación diferencial. Este es un caso particular. En el caso en el que m, el orden de las derivadas del numerador es n-1. O sea que de las salidas es 1 menos. Y lo que hacen es una forma que se llama una forma canónica y sería una forma canónica controlable. Si alguien quiere detalles, le puedo dar más detalles. Pero básicamente aquí lo que hacen es decir, el primer estado, la derivada del primer estado es el segundo estado derivado es el tercero y así. ¿Sí? Bueno, y al final lo que tienen que construirme son estas matrices. Fíjense que aquí esta matriz A es de n por n, porque tiene n renglones, n columnas. La matriz B tiene n por 1. La matriz C tiene 1 por n. Y este es un escalar. ¿Sale? Ok.
Bueno, vamos a ver un sistema mecánico. Vamos a iniciar con sistemas mecánicos que son, digamos, los más, a lo mejor, más intuitivos de trabajar. Y aquí la ley básica que nos va a ayudar es la ley de Newton. Pero tengan cuidado, vamos a aplicar la ley de Newton desde el punto de vista vectorial. ¿Ok? ¿A qué voy? A que la sumatoria de fuerzas vectoriales sobre una masa es igual a la masa por la aceleración angular. Digo, de la aceleración, perdón. Aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sale? Donde esas cantidades las coloco en oscuras porque quiere decir que son cantidades con orientaciones, son vectores. Entonces las fuerzas tienen una orientación, el desplazamiento también. ¿Ok? Bueno, ¿qué elementos básicos vamos a tener en los mecánicos? Bueno, tenemos el resorte. En el resorte, ese elemento tiene la particularidad de que la fuerza que actúa sobre el resorte hace que produce una elongación. Entonces, la fuerza es proporcional a la elongación que tiene el resorte a partir de una constante de proporcionalidad. ¿Sale? Y el otro elemento que vamos a considerar es el amortiguador. En el amortiguador, la clave es que la fuerza que se ejerce sobre el amortiguador es proporcional a la velocidad con la que se mueve el amortiguador. ¿Sale? Entonces, en el resorte la fuerza es proporcional al desplazamiento del resorte. En el amortiguador la fuerza es proporcional a la contracción o elongación en la velocidad. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, si ustedes, digamos, si ustedes estuvieran el resorte y lo mueven, esa fuerza con la que lo comprimen o con la que lo expanden, esa fuerza va a estar asociada con el desplazamiento del resorte. Y en el caso del amortiguador, la fuerza con la que ustedes lo apachurran o con la que ustedes lo extienden va a estar asociado con la velocidad con la que se está moviendo el pivote del amortiguador. ¿Sale? Generalmente el amortiguador también lo podemos asociar con coeficientes de fricción viscoso. No sé si recuerdan por ahí lo que es la fricción. Entonces tenemos una constante de amortiguamiento, por decirlo de esta manera. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver un caso muy sencillo. Vamos a considerar que tenemos un plano y sobre ese plano tenemos una masa. ¿Ok? Y sobre esa masa yo la voy a aplicar una fuerza y existe una fricción viscosa que se opone al desplazamiento y es un coeficiente de fricción. ¿Sale? Entonces, el ejemplo, la forma de verlo sería el diagrama que está ahí. Yo tengo una fuerza hacia la derecha, estoy considerando el desplazamiento positivo. Y a favor del desplazamiento, pues tengo la fuerza que le aplico. Y en contra, buscando ejercer una fuerza contraria, tengo la fricción. ¿Ok? Entonces, la fricción viscosa es proporcional a la velocidad de desplazamiento. Entonces, yo lo que quiero es encontrar la función de transferencia y la representación en espacio de estados, considerando que lo que yo quiero controlar es la posición de la masa y lo que yo puedo manipular es la fuerza que le aplico. ¿Se entiende el primer planteamiento?
Estoy sobre un solo eje, ¿eh? No me estoy moviendo en 2 dimensiones, estoy viendo sobre un solo eje. Y entonces yo lo que quiero es poder modelar cómo se va a mover la masa si yo le aplico una fuerza en función de la fricción. Vamos a tratar de hacer un poquito del ejercicio de imaginación. Si yo estoy en este ejemplo y yo inicialmente le aplico un empujoncito, ¿qué es lo que va a hacer la masa? ¿Moverse? Se va a mover, ¿sale? Se va a mover hasta que eventualmente se detiene. ¿Y se detiene? ¿Por qué se detiene? Por la fricción viscosa. Por la fricción viscosa, correcto. ¿Sale? Ahora, aquí viene la pregunta más, a lo mejor que no es tan intuitiva. Para una misma fuerza o empuje de inicio, si yo tengo una masa más grande, ¿qué se desplaza más? ¿O cuál sería el desplazamiento mayor? ¿El de una masa pequeña o se desplazaría más una masa grande? La grande, ¿no? La grande, sí, por la inercia. Yo pensaría que sí, que la grande por la inercia, porque lleva una velocidad y es más difícil que la fricción, porque la fricción no cambia con el tamaño, ¿no? Correcto. Bueno, cambiaría con el área que ocupa, supongo, pero no sé. Sí. A ver, todo esto que intuitivamente estamos comentando, es lo que debe de representar nuestro modelo. ¿Sale? Entonces, esto es a donde yo quiero que vayamos, que eventualmente el modelo, cuando ustedes lo traten de validar o, digamos, de evaluar, pues tiene que tener este comportamiento que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasaría si yo no le aplico ninguna fuerza a la masa y solamente la desplazo 1 metro? ¿Qué pasaría? Inicialmente yo la tengo desplazada del origen 1 metro, pero no le aplico una fuerza, no le aplico nada. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo volver a repetirlo, por favor? Sí, yo tengo la masa originalmente en el 0. Lo que hago es la desplazo a 1 metro del punto de inicio. Y no le doy un empuje ni nada. Ahí la dejo. ¿Qué va a pasar? Pues nada. Pues nada, se va a quedar ahí, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok, eso es lo que tienen que ver también. Bueno. ¿Cómo lo voy a modelar? Pues aplico ley de Newton. Ok, entonces la ley de Newton lo que me va a decir es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y yo tengo 2 fuerzas. La fuerza positiva, que es el empuje externo, y la fricción, que va a ir en contra. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo lo que tengo en mi ecuación diferencial es pues, simplemente 2 términos iguales, más bien, la fuerza menos la fricción es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración yo sé, acuérdense que es la segunda derivada de la posición. Entonces, aquí lo único que hago es despejo la m y junto los términos que tienen el desplazamiento del lado izquierdo y mando la fuerza del lado derecho y esto es lo que tengo. ¿Sale? Y esa es mi ecuación diferencial del sistema. A ver, ¿se entendió? No hay gran ciencia. Nada más tengo 2 fuerzas. Una en dirección positiva, que es la externa, y la otra que es la fricción. Acuérdense que mi variable manipulada es esa fuerza que yo le aplico y el desplazamiento.
Eventualmente yo lo que quiero es mover la fuerza, mover la masa hacia donde yo quiero. Pero ahí el elemento que me va a estar, digamos que echando mosca es la fricción. ¿Sale? Entonces yo tengo que, digamos, si mi tarea fuera posicionar la masa, ese fuera mi objetivo de control, posicionar la masa en un cierto punto, yo lo que tengo que hacer es diseñar mi control para que pueda compensar el efecto de la fricción. ¿Vamos bien? Bueno, ya tengo la ecuación diferencial del sistema físico. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues toma la transformada de Laplace. Y entonces lo que voy a hacer es, tomo la transformada de Laplace del lado izquierdo y del lado derecho, y acuérdense que lo van a hacer con condiciones iniciales 0. ¿Ok? Y entonces, al final de cuentas, lo que van a tener, si quieren aquí lo podemos ver, es s cuadrada x de s. Perdón, ¿ahí le queremos sacar Laplace para sacar luego la función de ahí o cómo? Sí, para sacar la función de transferencia, sí. Acuérdate que la función de transferencia es la razón de la variable controlada entre la que manipulo. Lo que voy a controlar va a ser la posición de la masa, lo que voy a manipular es la fuerza que le aplico. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que quedó a la derecha de la igualdad es la fuerza que le aplicamos y del lado izquierdo es lo que queremos controlar. Correcto. Okay. Y aquí tendríamos S por X de S. Esto es igual a 1 en M. Y aquí tendrían F de S. Bueno, aquí si se fijan pueden ustedes factorizar y entonces aquí les queda S más B entre M por S. Esto es igual a 1 en M por F de S. ¿Sale? Y al final lo que obtienen es, esta es la función de transferencia. ¿Sale? Esa función de transferencia eventualmente representa este sistema físico, ¿eh? O sea, eso es a donde les iba anteriormente. O sea, esta razón del el polinomio denominador y que, si se fijan, no tiene ceros, tienen dos polos, uno en 0 y otro en menos b sobre m. Ahí no tiene mucho reto. Digo, si ustedes grafican polos y ceros, pues no hay ceros. Solamente tienen dos polos. Y acuérdense que esto es la parte imaginaria. Y esto es la parte real. Entonces tienen un polo en 0 y tienen otro polo en menos b entre m. ¿Ok? Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Esa es la función de transferencia. Ya en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. ¿Sí? Eso ya es para la siguiente. Ahora, en espacio de estados, aquí la cosa es primero identificar quién es la entrada. Y bueno, ya dijimos que la entrada era la fuerza. Y la salida para nosotros va a ser el desplazamiento de la masa. Entonces, generalmente la U la vamos a identificar como la entrada y la Y como la salida. Entonces, la salida es el desplazamiento, es X, y la entrada es la fuerza aplicada, que es F. Y en sistemas mecánicos, ojo, en sistemas mecánicos,
siempre los estados son posiciones y velocidades. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, vamos a definir los estados. Ojo, como su sistema, su ecuación diferencial es de segundo orden, van a necesitar al menos 2 estados. Entonces, el primer estado, si se fijan, es posición. Y el segundo estado es velocidad. ¿Sale? Y entonces, ya que tienen los estados, ya que tienen la entrada, ya que tienen la salida, lo que van a hacer es calcular las derivadas de los estados. ¿Sale? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí están las derivadas de los estados. Y entonces, fíjense, dicen, la derivada del estado 1, que es la posición. ¿Quién es la derivada de la posición? Ah, pues la velocidad. Y entonces el estado 2. Y después dicen, a ver, ¿cuál es la derivada del estado 2, que es velocidad? ¿Cuál es la derivada de la velocidad? Pues la aceleración. Y si ustedes se fijan, la aceleración, ustedes aquí la pueden despejar. Y entonces tienen que la aceleración es menos v entre m por la velocidad más 1 entre m por la entrada o la fuerza. Entonces, aquí de la ecuación diferencial, ustedes obtienen mi última ecuación de estados, donde es aceleración es menos v entre m velocidad más 1 entre m por la entrada. Y entonces acá voy. Y si se fijan, aquí está. Aceleración, que es derivada de velocidad, es menos v entre m, velocidad, porque es x2, más 1 entre m por la u. Y la salida va a ser el desplazamiento de la masa, que es el estado x1. Y entonces ustedes ya tienen su representación en espacio de estados. Generalmente lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición, sino en una forma matricial de vectores por matrices. Y entonces lo pueden escribir de esta manera, donde cada renglón representa una ecuación diferencial. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está la primera ecuación. Ay, bueno, ahorita le quito el color. ¿Cómo le quito el color? Rellenos. No le puedo quitar el relleno. ¿Te está reduciendo la opacidad? Ok, a ver, vamos a intentarlo así. Gracias. Ok. Ya lo borró. Ahí está. Ahí está. Esta es la primera ecuación diferencial.
Y si se fijan, aquí lo que les dice es x1 punto es 0 x1 y x2 más 0 de u, que es lo que tiene aquí arriba. Y luego la segunda, voy aquí abajo, es x2 punto es menos b entre m x2 menos b entre más 1 entre m por u. ¿Sale? Y la salida, pues es nada más x1. Y esto al final son sus 4 componentes de la representación en espacio de estados. ¿Ahí vamos bien? ¿Dudas que tengan? Les recomiendo, como les decía, ir imprimiendo sus notas y ir agregando pues comentarios, anotaciones, conforme ustedes vayan sintiendo que son importantes para que lo puedan entender. Bueno, el segundo ejemplo mecánico que quiero ver hoy es de un sistema de amortiguamiento de un auto en el cual el auto está sobre una superficie de rodamiento y se supone que aquí el sistema tiene un doble acoplamiento. Hay dos masas en el auto. La primera masa está asociada con la primera parte del chasis, la segunda con la segunda. Y lo que está cambiando aquí es esta distancia, que es la distancia a la superficie de rodamiento. Y entonces el chasis primeramente tiene un resorte, luego tiene una masa y tienen un segundo resorte con un amortiguador hacia la masa ya global del auto. ¿Ok? No sé si se entiende. Entonces se va moviendo el auto y conforme ustedes van moviendo sobre la superficie de rodamiento, si la superficie de rodamiento es completamente plana, las masas M1 y M2 no se van a mover. Pero si las masas M1 y M2 pasan por un bache, lo que van a hacer es, van a vibrar. ¿Ok? ¿Sí me cachan eso? O si pasan por un terreno empedrado, pues eso va a hacer que las masas vayan a vibrar. Fíjense que la masa 1 la estamos referenciando con la variable y1 y el desplazamiento de la masa 2 con la variable y2. Esas masas estamos suponiendo que no estamos considerando el efecto de la gravedad. Eso es importante recalcarlo. Los parámetros de este sistema de amortiguamiento, este es un sistema de amortiguamiento pasivo, como el que generalmente antes tenían los coches. Actualmente ya los sistemas de amortiguamiento, el coeficiente, los amortiguadores tienen suspensión activa, es decir, pueden cambiar las características del amortiguamiento de forma eléctrica. Pero bueno, son los más nuevos. Aquí se supone que yo tengo esta constante, esto y estos 4 parámetros. Los parámetros que me definen mi sistema de amortiguamiento del coche son esos 4, digo esos 5, perdón. Las 2 masas, las 2 constantes de resorte y el coeficiente del amortiguador. Profesor. Bueno. Entonces estamos partiendo de que en un estado de reposo las masas se encuentran en un punto fijo 0, ¿verdad? O sea, no Sí. están haciendo ningún tipo de fuerza contra el resorte, ni el amortiguador, ni el otro resorte. Correcto, porque no estamos considerando el efecto de la gravedad. Ok. Sí. Digamos, si el auto se mueve sobre una superficie completamente plana, las masas M1 y M2 no se mueven. Pero están en un estado de máxima elongación los resortes.
Máxima elongación. No, más bien. O sea, no están comprimidos. aplastados, pues. Sí, exacto, sí. Está, Sí. o sea, porque cuando hay bache es cuando se comprimen. Exacto, sí. Ok. Bueno, aquí es muy importante entender cuáles son las fuerzas que actúan sobre esas masas M1 y M2. Y entonces es lo que quiero que veamos. Aquí la clave es hacer, esto es lo que se llaman los diagramas de cuerpo libre. No sé si los llegaron a ver en física. ¿Sale? Aquí, con respecto de la masa 1, aquí hay que tener cuidado porque la fuerza que ejerce el primer resorte va a depender de la elongación que tenga ese resorte. Y esa elongación va a depender de la distancia relativa de Y1 contra R, la superficie de rodamiento. Entonces, la fuerza, si se fijan, si el resorte, perdón, si la masa hacia arriba es positivo, si la masa tendiera a subir, el resorte hacia dónde lo jala, hacia abajo, ¿no? Por eso es que la dirección de esa fuerza es hacia abajo. Y en la masa 2, por eso, si ustedes, la dirección positiva de elongación es hacia arriba, cuando ustedes jalan hacia arriba la masa, el resorte K2 y el amortiguador lo jalan hacia abajo. ¿Sí me entienden? O sea, es importante que me cachen por qué están estas direcciones para estos tres términos. ¿Sí? Y ahora, si para la masa 2 la dirección es si yo subo es hacia abajo, para la masa 1 es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, tiene que ir en condiciones contrapuestas. A eso voy. ¿Ok? Y bueno, cuando voy a aplicar la ecuación, la ley de Newton, aquí tengo que tener cuidado porque voy a tener dos masas, entonces tengo dos sumatorias de fuerzas, con respecto de la primera y con respecto de la segunda. Entonces, con respecto de la primera, y lo voy a poner aquí en... Sí, color azul. Con respecto de la primera, la masa 1 por su aceleración, que sería Y1 doble derivada, son las fuerzas que van en dirección positiva, que serían estas dos, esta y esta. Y la que va en dirección negativa. Entonces aquí sería K2, Y2 menos Y1 más B, Y2 punto menos Y1 punto. Y sería menos K1, Y1 menos R. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me hace eso? Ahora, para la segunda sería M2, Y2 doble derivada. Y aquí sería, aquí va en dirección negativa, entonces sería menos K2, Y2 menos Y1 menos B, Y2 punto menos Y1 punto. Ok. Ahí voy a tener dos ecuaciones diferenciales porque tengo dos masas. Pero fíjense cómo las variables de una están acopladas con las variables de la otra. Y eso es lo que hace el sistema dinámico complicado. ¿Ok? Al final... Perdón, profe. Mande. Entonces la ecuación de la de abajo, en teoría estamos pensando que si la masa 1 se quiere mover hacia abajo,
¿el resorte y el amortiguador le ayudan o le no Depende tienen que se mueva? depende de cómo se esté moviendo Y2, digo, la masa 2. Es que están acoplados. Si te Ajá. fijas, ahí los dos sistemas mecánicos están interaccionando y están colaborando de una cierta manera. Sí, es que no me quedó claro bien lo de las ecuaciones. O sea, en la ecuación de la masa 1, Ujú. estamos tomando en cuenta como positivos Hacia arriba. el resorte y el amortiguador, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo sí. Porque la Sí, dirección... es porque la referencia es que hacia arriba es lo positivo, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ok, entonces como quien dice, si lo queremos, o sea, nosotros lo queremos mover hacia arriba Ujú, y sí, lo que nos lo está impidiendo es el resorte de abajo. correcto. Sí. Y a la masa 2, si la quieres mover hacia arriba, lo que te está impidiendo es el amortiguador y el resorte 2. Ok. Sí, gracias. Bien. Ok. Bueno, estas son las ecuaciones que están ahí arriba. De hecho, están reescritas nada más. Son esas dos. Y lo único que estoy haciendo es básicamente agrupando los términos que tienen Y1, las derivadas de Y1 y las que no tienen en la primera ecuación, y en la segunda ecuación las derivadas que tienen Y2 y del otro lado lo que no tiene Y2, que es Y1. Y entonces al final tienen un sistema de ecuaciones diferenciales. Y entonces esas dos ecuaciones diferenciales dependerían linealmente una de otras, ¿verdad? Sí, las variables de una están, sí, porque si te fijas aquí tienes Y1 del lado izquierdo y tienes Y2 del lado derecho, y del otro, la otra tienes Y2 y luego tienes Y1. Entonces, son sistemas que están interaccionando entre sí. ¿Sale? Bueno, no voy a entrar mucho a detalle de esto, pero la función de transferencia, lo que se tiene que hacer es, de la primera ecuación, vamos a decirle que esta es la 1, y esta es la 2, lo que tengo que hacer aquí es, acuérdense que R es en este caso, lo que manipulo. Porque R es la superficie de rodamiento, es lo que va a ir cambiando, es lo que me va a hacer que mis masas se vayan a modificar. Entonces, lo que hago es tomar la transformada de Laplace de la primera y paso dividiendo. Acuérdense que aquí R es mi... Y de la segunda hago exactamente lo mismo. Tomo la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas y al final les quedan estos dos sistemas de polinomios. Y vamos a suponer que yo lo que quiero es el desplazamiento de la primera masa como variable controlada. Entonces lo que hago es generar mi relación de transferencia. Y aquí lo que yo supongo es que esta es la variable controlada. Y esta es la variable manipulada. ¿Ok? Y al final les quedan, esto es pura álgebra, no me voy a detener ahorita mucho. Lo que quiero ver es en espacio de estados. En espacio de estados, yo tengo que partir de las ecuaciones diferenciales que están aquí en azul. Y lo que voy a hacer es definir lo que ya habíamos dicho. La entrada es el plano de inercial de rodamiento. La salida, puedo considerar que tengo dos salidas, pero al final voy a considerar que la primera es la importante. Y voy a definir, como tengo dos ecuaciones diferenciales de segundo grado cada una, al final tengo que definir 4 estados. Y esos 4 estados van a ser las posiciones y las velocidades de las masas.
¿Sale? Aquí se vuelve un poquito más elaborado porque hay que despejar las aceleraciones. Al final lo que ustedes van a hacer es despejarme aquí la aceleración 1 de la masa 1 y después despejarme la aceleración de la masa 2. Y eso lo que les va a llevar es a este sistema acuérdense que tienen que tomar las derivadas de primer orden de los estados. Y después lo vamos a colocar en esta formación matricial. ¿Sale? No hay mucho secreto ahí. Es nada más una forma de escribirlo. Bien. A ver, lo que quiero hacer ahorita es, vamos a hacer una simulación de esto. ¿Ok? Entonces necesito que ahorita vayan en el grupo de trabajo de Teams y acabo de hacer ahorita este archivo, donde dice archivos. Por favor, descárguenme la que dice Unidad 3, Sistemas Mecánicos IPI-NIB. ¿Sale? Entonces nada más me la pone aquí y me la descargo. A ver, entonces me ve. Ya lo tengo ya. Ok, listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Colab. Lo que ya hemos hecho. Ok, entonces estamos ahí en Colab. Entonces, lo que les voy a pedir es en archivo subir notebook. ¿Ok? ¿Sale? Entonces aquí subir notebook y me van a subir la que acabamos de descargar de unidad 3 sistemas mecánicos. Ya, necesito que estén ahí. A ver, les voy a dar 2 minutitos, 3 minutitos para que lo hagan y partimos de ahí. ¿Sale?
¿Listo? Sí, listo, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces les recuerdo, tenemos que, como en Python a ver, déjenme ver cómo se ve. ¿Ustedes cómo me están viendo? Es que está súper raro esto, nunca había visto esos diferentes tipos de vistas. De hecho, ahí se ve usted en un cuadradito y se ve a la izquierda de la pantalla, pero se me hace que no sé si es Así. lo mejor porque vemos más chica la pantalla. Sí, mejor así, ¿no? Ok, sí. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es instalar la librería de control. Entonces nada más hay que es el pip install control. ¿Ya? Es relativamente rápido. Ya está. Ok, ya, lo generó. Ahora, lo que vamos a hacer es, como les decía, Python trabaja en función de librerías, de cargar librerías. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar todas las librerías de compatibilidad con MATLAB y cargar las librerías de graficación y Numerical Pi. Entonces, aquí cargamos esto. Listo. Entonces, fíjense, el primer sistemita que queremos cargar es el que veíamos del sistema mecánico, que es la aceleración más b entre m velocidad es 1 entre m f, donde x es el desplazamiento, b es el coeficiente de fricción, m la masa y f es la fuerza externa. Y esta es la función de transferencia. ¿Sale? Es 1 entre m, s más b entre m. Si ustedes aquí, si quieren, lo pueden escribir también de esta manera. Esto es, los que no hayan utilizado LaTeX, este es LaTeX. Aquí lo pueden escribir así, ¿no? Aquí me quedo. Se ve medio feo. Así. ¿Sale? Lo pueden escribir así. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos dar de alta? Bueno, voy a considerar ahorita que en caso inicial, después lo movemos, que la masa es 1 y que el coeficiente de fricción es 0.1. Entonces, aquí lo que voy a hacer es definir con el comando tf de transfer function. Y entonces el numerador es 1 entre m y el denominador, acuérdense que tienen que dar de alta los coeficientes del polinomio s. Entonces aquí el polinomio cuadrático tiene coeficiente 1, luego el coeficiente lineal tiene b entre m y no hay coeficiente 0. El coeficiente 0 vale 0. Digo, el coeficiente constante vale 0. Entonces aquí le pongo un 0. Y entonces lo que hago es crear este objeto que es una función de transferencia. Después genero mi vector de tiempo con este comando linspace y voy a generar mi respuesta a una condición inicial. Entonces, lo primero que quiero que veamos es una condición inicial en la cual la masa está en 1 metro y yo le doy un empuje de 1 metro. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces vamos a graficar la salida. Y si se fijan, ¿qué es lo que va a pasar? La masa... Perdón, profesor, estamos modelando el sistema que era la caja, ¿verdad? Sí, la caja. La caja en el piso, ok. El Ok. primerito, Ya, es que ya como que de repente me confundí, creí que era el camión y No. dije, ¿dónde está la otra masa? No, Ok, gracias. es este. ¿Sí? Y entonces se fijan, cuando ustedes lo empujan y están en la posición, entonces eventualmente este se va a mover y va a ir a eventualmente alcanzar alrededor de como unos 12 metros en 100 segundos. Si ustedes tienen un coeficiente de fricción más grande, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a detener más pronto? Así es. ¿Sí? Y si Bueno, se va a fijan, avanzar menos, pues. y aparte avanza menos. O sea, hay dos cosas.
avanza menos, ¿ok? Y se detiene más rápido porque pues, la fricción es más grande. Ahora, lo que mencionábamos también, ¿qué pasa si yo aumento la masa? ¿Sí? Si yo aumento la masa, fíjense cómo tiende a tardar más en evolucionar. Perdón, pero si aumentamos ahí la masa, Ujú. que fue lo único que cambió, ¿verdad? Lo más la masa. Sí, Avanzó menos, ¿no? sí, avanzó menos. Entonces no era como hace rato creíamos que avanzaba más, avanzaba menos. En Como este dijo Alan. caso, vamos, espérame, porque todavía no llega, necesitaríamos aquí, vamos a poner aquí, tenemos 10 y necesitamos darle más tiempo porque creo que todavía aquí no Se sigue alcanzó. moviendo. Sí, sí, un momento. Ok. No, sí avanzó un poquito menos porque alcanzó hasta 2 puntos y cachito. Sí. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si en la notación aquí es bien importante? Esta es la condición inicial. La condición inicial es velocidad y posición. Entonces aquí si yo le pongo 0, quiere decir que va a tener un empuje inicial de 1 y va a empezar en 0. ¿Sí se fijan cómo empieza en 0? Sí. Ya me acordé porque seguramente avanza menos, profe, porque el mismo empuje para una masa más grande y una masa más chica, sí, o sea, Ya. no dependía nomás de la fricción, también era o sea, el mismo empuje para una masa más grande es menos. Es menos. Sí. Profe, tengo una pregunta. ¿Se puede agregar notas? Y sí, sí, ¿cómo? Ay, no te capté. ¿Otra vez? No se te cortó. Eh, si ahí en Python se puede agregar notas, y sí, 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 claro. ¿cómo? Aquí ¿Cómo simplemente aquí tú le puedes poner, es con el signo de ¿Porcentaje? pesos. Ajá, sí, aquí es coeficiente de fricción. Ah, ok, gracias. Sí, es con eso. ¿Sale? Y al contrario, si ustedes en lugar de dar un empuje positivo, le dan un empuje negativo a la masa, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a ir para el otro lado. ¿Sale? ¿Sí les funcionó? Muchachos. Sí, profe, todo bien. Bueno, quiero ver ese y ahora vamos, en lugar de, aquí yo di de alta el sistema como una función de transferencia donde doy el polinomio numerador y denominador. Quiero que veamos cómo hacerlo en espacio de estados, que ese es el punto. Entonces, en espacio de estados, aquí están, tenemos el estado 1 que es posición, el estado 2 que es velocidad, y esta es la ecuación. Fíjense, la manera como lo van a dar de alta, hay dos maneras, pero para mí me gustó más esta. Van a dar por renglón, ¿sale? Entonces, aquí la matriz A, que sería la matriz que tienen aquí, el renglón es 0, 1 y después el siguiente renglón es 0 menos b entre m para la matriz A. Entonces aquí lo que tienen que hacer es corchetes cuadrados y después es 0,1 y luego el siguiente renglón 0, menos b entre m. Y ahora para el vector b, como es un vector renglón, pero en columna, tienen que dar el primer elemento y luego 1 entre m el segundo. ¿Ok? Y luego C, pues es nada más, eso sí, es un renglón, entonces 1,0. Y la manera como lo dan, pues es con el comando ss de state space y dan las 4 matrices, A, B, C y D. ¿Ok? Y después es lo mismo. Y les da exactamente lo mismo.
Ok, sí está bien. Ay, nada más que aquí sí tienen que tener cuidado. Aquí nada más tengan cuidado porque el significado de los estados es importante. Aquí el primer estado es posición y el segundo es velocidad. Y entonces, sí. Okay. Si la velocidad de 0 es que no se movió. Sí, exacto. ¿Sale? Bueno, lo último que quiero que vean hoy es qué pasa si yo quiero dar de alta el sistema 2, el sistema de las dos masas. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí, lo más fácil en este caso, como es un sistema acoplado, es darle espacio de estados. Entonces, lo que yo voy a dar de alta son estas matrices, esta A, B, C y D. Y entonces, si se fijan, aquí es lo que tengo. Tengo las constantes y tengo las matrices A, B, C y D. Y lo junto en el sistema con state space y le doy la condición inicial. Fíjense que en este caso lo que estoy haciendo es básicamente le estoy dando como si un empuje inicial, por eso le estoy en la segunda masa, ¿sí? Y entonces de 1, y entonces por eso empieza a oscilar. Si se fijan cómo empieza a oscilar aquí. Si yo tengo una mayor coeficiente de fricción, fíjense cómo la oscilación pues, se va a hacer más chiquita. Y se va a hacer mucho más lenta. Y eventualmente regresamos a la posición original, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, si aquí si quieren incrementar un poquito más el tiempo, aquí sería 200. Esta nomenclatura de línea space es tiempo inicial, tiempo final y número de puntos intermedios para hacer la graficación. Se regresa a la posición de equilibrio por el amortiguador, ¿verdad? Porque si no seguiría en teoría sí. Se oscilando hasta el infinito. Esa es la posición 0, sí. Sí, si no hubiera amortiguador, si el amortiguador aquí, digamos, es muy pequeño, pues básicamente se va a quedar oscilando. Ok. Sí. En este caso es mucho más fácil dar de alta en espacio de estados que como función de transferencia. Entonces, quería que vieran ambas formas. Les encargo que jueguen con los parámetros, traten de cambiarlos. Creo que quedó bastante didáctico este ejemplo y lo pueden descargar aquí mismo de los archivos. Profe, entonces el sample space es para el espacio de estado, ¿verdad? Este comando, ese sí, es de state space. Ah, step space, ok. State. Este SS viene de... State space, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ok. Sí, espacio de estados. Bien. Bueno, mañana hay un evento en la facultad donde nos vamos a tomar una fotografía por el evento de que dieron el reconocimiento de la acreditación de la carrera de biomédica. La verdad no sé a qué hora vaya a terminar. Entonces, nos veríamos el martes, por favor. Revísenme esto. Y en la siguiente clase empezamos a ver ya sistemas mecánicos, pero en rotación. Ahorita vimos sistemas mecánicos en movimiento longitudinal y vamos a ver sistemas mecánicos en rotación. Entonces ahí ya estamos hablando en lugar de masas, de momentos de torsión, movimiento angular, pares. Entonces es nada más
es prácticamente lo mismo, pero es nada más hacer el cambio. Bueno, entonces nos veríamos el martes próximo. ¿Sale?